Bienvenidos a todas y a todas a esta clase de sistema esquelético y articulaciones. Los objetivos de esta clase son conocer la composición y función del sistema esquelético, describir los diversos clasificaciones de las articulaciones y comprender los diversos movimientos de la biomecánica articular. Dicho esto, vamos a iniciar con nuestra clase. Antes de entrar a hablar en profundidad sobre el sistema esquelético, vamos a conocer qué es un sistema. En biología y en histología, un sistema se refiere al conjunto de tejidos que poseen una misma función y origen embriológico. En el caso de nuestro sistema esquelético, este se encuentra formado por la unión de los huesos, que a su vez constituyen articulaciones que proporcionan en conjunto los elementos de sostén, protección y movimiento del cuerpo humano. A su vez, este sistema se encuentra constituido por los huesos y el cartílago. Hablando sobre qué es un hueso, este es un tejido conjuntivo especializado. A su vez, el tejido conjuntivo es uno de los 4 tejidos fundamentales, junto con el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. A su vez, una de las funciones principales de este tejido conjuntivo es la función de sostén estructural. Evidentemente también tiene otras funciones a su cargo, como pueden ser la función de defensa inmunitaria o la función de nutrición, puesto que este se encarga de nutrir a otros tejidos, como puede ser bien el tejido epitelial, pero en este caso, que estamos hablando del sistema esquelético, lo que más nos interesa es la función de sostén estructural, es decir, que todos los tejidos conjuntivos especializados o derivados del tejido conjuntivo propiamente dicho van a tener por lo menos esta función de sostén estructural en común. En el caso del hueso, va a estar formado por este tejido conjuntivo especializado que se denomina tejido óseo y el cual se va a caracterizar por presentar una matriz extracelular calcificada, fibras colágenas y diversos tipos celulares, que sí, osteocitos, osteoblastos, células de revestimiento óseo, osteoclasos, y a su vez, estos se van a organizar para formar una estructura dinámica denominada huesos, que es lo que nosotros llamamos huesos, que a su vez se van a unir para constituir el esqueleto. Y estos van a cumplir una serie de funciones. En primer lugar, vamos a tener la función de soporte estructural, puesto que nuestro esqueleto va a ser nuestro chasis, nuestro armazón, sobre el cual se van a alojar los diversos tejidos que conforman nuestro organismo, se van a disponer los diversos tejidos que componen nuestro organismo, como pueden ser la piel, el músculo, etc. Ahora vamos a hablar sobre la función protectora, puesto que este esqueleto o nuestros huesos van a tener a su cargo la función de proteger a nuestros órganos vitales o internos, como tenemos el caso de nuestra región torácica o el tórax, donde nuestra caja torácica va a proteger a nuestros órganos como pueden ser los pulmones, junto con los alveolos, bronquios, esófago, corazón, arterias y venas de gran calibre, etc. Que recuerden, como vimos la clase pasada, nuestra caja torácica va a estar compuesta por el esternón, que sí, vamos a tener un manubrio del esternón, también se puede dividir en un cuerpo el esternón, que se va a unir por medio de la articulación condrocostal a través de unos cartílagos hialinos denominados cartílagos costales con al menos las 7 u 8 primeras costillas. ¿Bien? A su vez, las costillas también se van a unir con nuestra columna vertebral, formando de esta manera nuestra caja torácica. Y finalmente vamos a tener la función de palanca, puesto que estas estructuras, estos huesos, son aquellos sobre los cuales se van a unir nuestros músculos, o se van a fijar nuestros músculos para, al contraerse, generar fuerzas de tracción que por medio de las articulaciones van a generar el movimiento de nuestro cuerpo. Que a su vez, recuerden lo que hablamos en la clase pasada, que el movimiento se realiza en base a unos ejes que son ortogonales, que si eje lateral, el longitudinal y el antero-posterior, que a su vez estos ejes van a penetrar a unos planos que son perpendiculares a estos.
y que a través de estos planos es donde se va a realizar el desplazamiento de dicho movimiento. Bien, ahora pasemos a el esqueleto. El esqueleto, como bien dije, se va a formar por la unión de los diversos cuerpos, los diversos huesos que componen nuestro organismo, y se va a subdividir en un esqueleto apendicular y un esqueleto axial. En el caso del esqueleto apendicular estaríamos hablando sobre los huesos que componen los miembros, es decir, miembro superior y miembro inferior, como en el caso del miembro superior, la escápula o cintura escapular con nuestra clavícula, húmero, radio, ulna, carpo, metacarpo y falange, las cuales evidentemente se van a articular entre sí. Y luego vamos a tener el esqueleto axial, el cual va a estar compuesto por los huesos del cráneo, nuestra columna vertebral con el sacro, nuestra caja torácica con su esternón y nuestras costillas. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de hueso. En el organismo vamos a encontrar principalmente dos tipos de hueso, que van a ser el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto es un hueso denso que va a formar la cubierta externa de todos nuestros huesos y va a rodear al hueso esponjoso. A su vez, este hueso compacto va a estar constituido por unas unidades estructurales infuncionales denominadas ostiones. También es conocido como hueso laminillar, debido a que dichas estructuras se disponen a modo de laminillas. Y luego vamos a tener el hueso esponjoso, el cual está formado por trabéculas de tejido óseo que se van a anastomosar o fusionar para constituir cavidades sobre las cuales se va a alojar la médula ósea, que la médula ósea contiene células formadoras de sangre encargadas de la hematopoiesis. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los huesos, los cuales se van a clasificar en base a su forma en huesos largos, que son huesos sobre los cuales predomina el largo sobre el ancho y poseen una forma tubular, como el húmero, el fémur, el radio, la ulna, la tibia, el peroné, etc. Luego vamos a tener unos huesos cortos que poseen una forma cuboidal, en los cuales predomina tanto el ancho como el largo, y como ejemplo de este tipo de hueso vamos a tener a los huesos del carpo y el tarso. Por otro lado, vamos a tener unos huesos planos que se van a encontrar constituidos por dos capas de hueso compacto, entre las cuales se dispone una capa de hueso esponjoso, las cuales en el cráneo se denominan tabla externa y tabla interna, entre las cuales se va a disponer una capa de hueso esponjoso denominada diploe. Acá podemos ver el periósteo, el cual es una membrana fibrosa, muy vascularizada e inervada, de la cual hablaremos más adelante. Bien, ejemplos de huesos planos, ya se los mencioné, tenemos nuestra escápula y, como bien dije, nuestros huesos del cráneo, donde estas capas tienen unos nombres. Que recuerden, tabla externa, la más superficial, tabla interna, la más profunda, y entre ambas, diploe, que estaría representando nuestra capa de hueso esponjoso. Más clasificaciones de los huesos, vamos a encontrar los huesos irregulares, como por ejemplo nuestras vértebras o los huesos de la cara, y finalmente vamos a tener unos huesos denominados huesos sesamoideos, los cuales poseen una forma redondeada u ovalada, o puede ser bien nuestra rótula o unos huesos que se van a ubicar al final o en las porciones distales o terminales de tendones, como pueden ser los tendones del músculo extensor de los dedos, o músculo extrínseco de la mano que se origina a nivel del antebrazo. Bueno, al final, en la porción terminal de estos tendones, vamos a encontrar todos pequeños huesitos redondeados denominados huesos sesamoideos. Bien. Y dicho esto, vamos a pasar a hablar sobre la estructura de un hueso largo, que es bastante interesante. Y esta se va a dividir en un cuerpo o diáfisis compuesto por hueso compacto, el cual va a alojar a su interior, es decir, nuestra diáfisis va a alojar en su interior a un espacio sin tejido óseo revestido por una membrana fibrosa denominada endostio, intensamente vascularizada e inervada, denominada cavidad medular, y sobre la cual se va a alojar nuestra médula ósea roja en los infantes y amarilla en los adultos, cosa que hablaremos a continuación. Posteriormente vamos a tener unas epífisis o extremos, los cuales van a estar constituidas por hueso esponjoso, principalmente rodeado por una delgada lámina o capa de hueso compacto. A su vez,
a nivel de las epífisis, vamos a encontrar una zona cartilaginosa compuesta por cartílago hialino, mediante la cual se van a articular con otras estructuras óseas, denominada cartílago articular o diartrodial. Y a su vez vamos a tener una metáfisis que se va a ubicar entre las epífisis y las diáfisis. Es la zona de transición en la cual una epífisis se continúa con la diáfisis o cuerpo. Recuerden que vamos a tener una epífisis proximal y una epífisis distal, que a su vez, hagan memoria de la clase pasada cuando hablamos de los términos distal y proximal. Distal significa que está lejano al origen de una estructura y proximal significa que está cercano al origen de una estructura. Bien, pero continuando con el punto de la metáfisis, esta se va a caracterizar de igual forma por la presencia de una lámina o zona cartilaginosa denominada cartílago metafisiario o epifisiario, como podemos ver acá, el cual va a unir a las epífisis con las diáfisis, formando una articulación transitoria de la cual hablaremos más adelante. Esta zona cartilaginosa va a estar presente en aquellas personas menores a 20 años, puesto que esta progresivamente va a experimentar un proceso de osificación hasta que, una vez consolidado dicho proceso de osificación, va a dejar un remanente que en personas mayores de 20 años se denomina línea epifisiaria. A su vez, este también lo pueden conocer con el nombre de cartílago del crecimiento, puesto que se va a encargar del crecimiento en longitud de nuestros huesos largos. También vamos a contar con la presencia de una membrana fibrosa denominada periósteo que va a cubrir la superficie externa de todos los huesos largos, a excepción de la zona denominada cartílago articular. Este periósteo va a estar intensamente vascularizado e inervado, puesto que le van a llegar vasos provenientes de arterias musculotendinosas o articulares que van a formar un gran plexo vascular que se va a encargar de la vascularización o irrigación de las porciones externas del hueso compacto. A su vez, como bien digo, también va a estar ricamente inervado, puesto que junto con estos vasos van a llegar nervios provenientes de estructuras musculares vecinas, los cuales son principalmente fibras nerviosas sensitivas responsables del dolor óseo. Por otro lado, el hueso como tal va a presentar una gran irrigación a expensas de una arteria nutricia que se origina de estructuras vecinas, estructuras vasculares vecinas adyacentes, como pueden ser bien arterias musculares, etcétera, la cual va a penetrar en el interior de nuestra diáfisis y va a irrigar a su paso a las porciones internas del hueso compacto, nuestro hueso esponjoso, y finalmente va a desembocar en la médula. En la médula ósea, esta arteria nutricia se va a capilarizar y se va a continuar con nuestra circulación de retorno o venosa. ¿Cómo penetra esta arteria nutricia a través de nuestra diáfisis? Fácil, a través de un foramen o agujero denominado foramen nutricio, que ustedes también lo van a poder clasificar en diversos tipos. Aunque esto es un nivel de detalle bastante grande, se los digo rápidamente. Vamos a tener los agujeros nutricios de primer orden, que son los diafisiarios, a través de lo cual penetra nuestro elemento vascular o arteria nutricia, los epifisiarios y finalmente los de tercer orden, que estarían representando los que estarían dispuestos a lo largo de nuestra superficie no articular. Y son muchos, son hasta 50 por milímetro cuadrado. Bien, entonces recuerden, primer orden los diafisiarios, segundo orden los epifisiarios y tercer orden los que se ubican a lo largo de la superficie de nuestro hueso largo, la superficie no articular, y son muchísimos. Y finalmente tenemos nuestra médula ósea, y como bien dije, la podemos clasificar en médula ósea roja en los infantes o médula ósea amarilla en el adulto, que en los infantes poseen células formadoras de sangre que se encargan del proceso de la hematopoiesis. En el adulto esta médula ósea se encuentra inactiva y acumula lípidos, razón por la cual adquiere este color amarillento y se pasa a denominar médula ósea amarilla. Bien, ahora hablamos sobre el segundo componente de nuestro sistema esquelético, el cual es el cartílago, que si se fijan se deriva también del tejido conjuntivo, haciendo alusión a la definición que les dije del sistema, de que tiene un origen y función similar o igual. Y en este caso, como bien digo, es un tejido conjuntivo especializado, el cual se va a caracterizar por presentar una matriz extracelular que va a contener células alojadas en cavidades conocidas como condroplastos.
Esto lo van a ver a nivel histológico. Y sobre estas cavidades se van a disponer fibras extracelulares rodeando estas células que estarían representadas que sí por condroblastos, condrocitos, etc. Y de acuerdo a la cantidad y tipo de fibra extracelular, podemos dividir al cartílago en diversos tipos. Y luego tenemos que el cartílago va a ser un tejido avascular, el cual se va a nutrir por difusión. ¿Difusión mediante qué? Los cartílagos poseen, o la mayoría de cartílagos, mejor dicho, poseen una membrana fibrosa denominada pericondrio, la cual le van a llegar múltiples vasos sanguíneos que se van a encargar de nutrir a las células del cartílago, que imagínense que esta parte central es nuestro cartílago, bueno, nuestro pericondrio estaría representando esta parte externa, y estos vasos sanguíneos se van a encargar de nutrir por difusión a nuestras células que, como bien dijo, se encuentran alojadas en cavidades. A su vez, el pericondrio también lo podemos dividir en dos capas, una externa o fibrosa y una interna o condrógena, que en esta capa interna o condrógena, denme un momentico para borrar y mostrárselos de una manera más esquemática, en esta capa interna o fibrosa vamos a encontrar células madres indiferenciadas que se van a diferenciar hacia células formadoras de tejido cartilaginoso, como pueden ser bien condrocitos o condroblastos. Y bien, ahora vamos a hablar sobre las funciones del cartílago, el cual tienen bastante similitud con las del tejido óseo, puesto que van a tener la función de aportar superficies lisas. ¿Superficies lisas de qué? Que estarían representadas por nuestras superficies articulares. Nuestras superficies lisas van a permitir disminuir las fuerzas de fricción entre una superficie articular y otra, facilitando la movilidad de la articulación. Luego vamos a tener una función de crecimiento y desarrollo de los huesos largos. Esto es a través de un proceso denominado como osificación endocondral, donde nuestros huesos largos se van a desarrollar a partir de un modelo de cartílago hialino. Y finalmente vamos a tener el soporte de partes blandas, puesto que estos en algunos casos van a formar el esqueleto de una estructura, como puede ser bien nuestra tráquea, en la cual su esqueleto va a estar formado la mayor parte por anillos de cartílago hialino. Bien. Dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar sobre los tipos de cartílago, los cuales se van a clasificar de acuerdo a la cantidad, como bien les dije, y al tipo de fibra extracelular. Los podemos clasificar en cartílago hialino, elástico y fibrocartílago. El cartílago hialino va a estar compuesto por fibras colágenas en su matriz extracelular y es el más abundante. Lo vamos a encontrar a lo largo de las superficies articulares de nuestros huesos largos o a nivel de las superficies articulares de las articulaciones diartrosis. Luego vamos a tener el fibrocartílago, como podemos evidenciar acá, el cual va a poseer tanto una sustancia intercelular menos abundante que en el resto de los cartílagos y una menor celularidad que se va a disponer alrededor de una gran cantidad de fibras colágenas. ¿Por qué o cuál es la importancia o por qué posee tantas fibras colágenas? Para soportar mayores fuerzas de compresión. Estos fibrocartílagos los vamos a encontrar principalmente constituyendo o discos o meniscos, los cuales tienen la función de disipar esas grandes fuerzas de compresión. Por lo tanto, las vamos a ubicar en aquellas zonas que estén sometidas a dichas fuerzas, como pueden ser bien a nivel de nuestra articulación de la rodilla, que si se acuerdan, esta va a estar compuesta por dos principales articulaciones, la tibio-femoral y la femoropatelar, o la femororotuliana. Y acá podemos ver también otro ejemplo de fibrocartílago, como son los discos intervertebrales que van a unir entre sí a nuestras vértebras. Y finalmente vamos a tener el cartílago elástico, que además de poseer fibras colágenas, va a poseer una gran cantidad de fibras elásticas, que le van a permitir al cartílago adquirir una mayor extensibilidad. Y en aquellos casos donde la cantidad de fibras elásticas sea muy abundante, el tejido va a adquirir una coloración amarillenta o amarilla, como es el caso de los ligamentos amarillos que unen a las láminas vertebrales entre sí, o como podemos ver acá el ejemplo de nuestro oído externo, o también nuestro lóbulo de la oreja. Bien,
Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones, las cuales son conexiones entre las piezas óseas que constituyen a nuestro esqueleto y se van a vincular o unir por medio de tejidos y estructuras, principalmente tejido conjuntivo y más específicamente cartílagos. Y estas a su vez se van a clasificar en términos de grado de movilidad en sin artrosis o inmóviles, como es el caso de nuestras suturas craneales o nuestra sindesmosis en el antebrazo, donde vamos a tener la unión del radio con la ulna a través de nuestra membrana interósea, las antiartrosis o semimóviles, como es el caso de la unión de los huesos coxales a través de la síntesis del pubis, que es una estructura fibrocartilaginosa, y las diartrosis o móviles, como es el caso de nuestra articulación del hombro o otro, como es la glenumeral, o el caso de esta articulación que vemos acá, que es la acromioclavicular. Recuerden, y esto va como detalle extra para la próxima clase, que nuestro hombro se encuentra formado por un complejo articular constituido por 5 articulaciones. Ya les mencioné 2, las otras 3 estarían representadas por la esternocostoclavicular, la subdeltoidea y finalmente una articulación falsa denominada escapulotorácica. Y a su vez, importante destacarles que las diartrosis móviles son las únicas que van a presentar una cavidad articular y una cápsula articular que en el caso de nuestra cápsula articular va a unir a las superficies articulares de las piezas óseas entre sí, y en el caso de nuestra cavidad articular va a ser un espacio que va a separar a dichas superficies articulares, el cual se va a encontrar lleno de un líquido lubricante denominado líquido sinovial o sinovia, producido a su vez por una porción de la cápsula articular, de la cual hablaremos a continuación. Bien. También podemos clasificar a las articulaciones de acuerdo a la cantidad de superficies articulares, en simples, compuestas y complejas. Cuando hablamos de una articulación que es simple, nos referimos a una articulación que posee una sola superficie articular. Compuesta se refiere a 2 superficies, y compleja es que además de poseer varias superficies articulares, va a contar con la presencia de una estructura fibrocartilaginosa, o puede ser bien, por ejemplo, un menisco que va a dividir a la articulación en varias cavidades. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones sin artrosis o inmóviles, que son uniones entre las piezas óseas que se van a vincular por medio de tejido conjuntivo sólido o semisólido. Y a su vez las podemos subclasificar en articulaciones fibrosas, cartilaginosas y óseas. Esto de acuerdo al tejido que se interponga entre las superficies articulares. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de articulaciones fibrosas, que les recuerdo que las fibrosas, cartilaginosas y óseas son una, vamos a decir, subclasificación de nuestras articulaciones, o nuestra clasificación de articulaciones sin condrosis, sin artrosis, perdón, sin artrosis o inmóviles. Y en este caso, en las articulaciones fibrosas las podemos clasificar de acuerdo al tejido que se encuentre interpuesto entre sus superficies articulares. Y en estos grupos vamos a encontrar la sindesmosis, que son uniones de las piezas óseas cuyas superficies articulares se van a vincular por medio de ligamentos o membranas interóseas. Como bien les mencioné, la unión de nuestro radio y ulna a través de nuestra membrana interósea en el antebrazo. Luego vamos a tener las gonfosis, en las cuales vamos a tener una superficie articular o una pieza ósea con forma de prolongación o clavija que se va a depositar o alojar en un hueco o alveolo, superficie articular con forma de excavación, las cuales se van a vincular por medio de fibras colágenas cortas, como es el caso de la unión de la raíz del diente con el hueso alveolar o alveolo dentario a través del ligamento periodontal. Finalmente tenemos las suturas en este grupo de articulaciones fibrosas, en las cuales los huesos del cráneo principalmente se van a unir por medio de fibras cortas de tejido conjuntivo fibroso, como es el caso del ligamento sutural. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones cartilaginosas, en las cuales vamos a encontrar que en las superficies articulares de las piezas óseas que la componen se van a disponer formaciones de cartílago, hialino o fibrocartílago, como es el caso de la sincondrosis, que con esta me confundí hace ratico. La sincondrosis
en las cuales entre las superficies articulares vamos a contar con la presencia de estructuras de cartílago hialino, como es el caso de la articulación condrocostal, una articulación sin condrosis, y como bien dije, va a unir a nuestras costillas con el esternón, por lo menos lo que serían nuestras primeras 7 costillas. Lo va a unir con el esternón, nuestras primeras 7 u 8 costillas la va a unir con el esternón, formando una articulación a través de este cartílago denominado cartílago costal. Otro tipo de articulación que, como les mencioné cuando estamos hablando de la estructura de un hueso largo, esta vendría a ser una articulación transitoria, que es la unión de las epífisis con las diáfisis de un hueso largo a través de una estructura de cartílago hialino denominada cartílago epifisiario o metafisiario. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones óseas, las cuales son uniones o fusiones o soldaduras, como bien dice en la descripción de la diapositiva, entre los huesos. Y estas sí son completamente inmóviles. En las anteriores podríamos encontrar un poco de movilidad, pero estas sí son completamente inmóviles. Y dentro de este grupo vamos a tener a la sinostosis, como por ejemplo la unión de el hueso esfenoides con el hueso occipital del cráneo. Ahora vamos a hablar sobre las anfiartrosis, que son uniones entre las piezas óseas donde nuestras superficies articulares se van a caracterizar por la presencia de formaciones de cartílago hialino o fibrocartílago. Y como bien dije, van a carecer de cavidad articular y de cápsula articular. Recuerden que les mencioné al principio de esta clasificación que las únicas articulaciones que se van a caracterizar por la presencia de estos dos elementos van a ser las diartrosis, que son las móviles. En este caso, en las anfiartrosis vamos a encontrar el grupo de articulaciones sínfisis, que en algunos libros de texto, y esto se los doy como dato, lo van a encontrar dentro de las sincondrosis. Bien, pero en muchos otros las van a encontrar como que pertenecen al grupo de las anfiartrosis, aunque podrían perfectamente clasificarlo dentro de los dos grupos, es decir, es una sincondrosis, es una anfiartrosis de tipo circondrosis. Bien, y en la sínfisis se van a caracterizar porque entre las superficies articulares de las piezas óseas que componen nuestra articulación vamos a contar con la presencia de una estructura fibrocartilaginosa o de un fibrocartílago, como es el caso de la unión de los dos huesos coxales a través de la sínfisis del pubis, que es un fibrocartílago, o la unión de nuestras vértebras a través de los discos intervertebrales. Y recuerden que la función del fibrocartílago es soportar o disipar las fuerzas de compresión. Por eso es que se ubican a nivel de aquellas zonas que están expuestas a una mayor cantidad de estas fuerzas. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones diartrosis o móviles, que son uniones entre los huesos o entre las piezas óseas, donde las superficies articulares de ambas se van a encontrar separadas por una cavidad, como podemos ver acá, una estrecha cavidad denominada cavidad articular. A su vez, a nivel de las superficies articulares vamos a contar con la presencia de un cartílago hialino denominado cartílago diartroial o articular. Y evidentemente son muy móviles. A su vez, también vamos a contar con la presencia de dispositivos que van a asegurar la unión de ambas superficies articulares entre sí, como es el caso de nuestra cápsula articular o sinovial, la cual se va a dividir en dos partes, una de ellas encargadas principalmente al sostén o la unión de estas superficies y otras encargadas a la producción de un líquido lubricante que se va a disponer en dicha cavidad articular, la cual en su parte externa se va a engrosar en aquellas zonas de la articulación que se ven expuestas a grandes fuerzas de tracción para formar ligamentos, que constituiría un elemento de sostén adicional o aseguramiento para que ambas superficies articulares permanezcan vinculadas entre sí. Acá podemos ver lo que les estoy diciendo, nuestra cápsula articular se va a engrosar formando ligamentos como el ligamento anular del radio, el cuadrado, o puede ser a nivel de nuestra articulación del hombro, el ligamento coracoacromial o el ligamento, los ligamentos acromioclaviculares o el ligamento coracohumeral. Bien,
Acá tenemos un corte de nuestra cápsula articular donde podemos ver lo que les estoy diciendo, que al abrir, al cortar o al seccionar esta cápsula vamos a encontrar que nuestras superficies articulares se van a encontrar revestidas por un cartílago hialino denominado cartílago diartrodial o articular, y acá podemos ver el espacio articular, el cual debería, en este caso, estar relleno de el líquido lubricante que les mencioné antes, que es producido por una de las porciones de esta cápsula articular. Ahora vamos a hablar sobre las características de las articulaciones de diartrosis. Entre ellas tenemos lo que les mencioné anteriormente, nuestra cavidad articular o sinovial, nuestra cápsula articular, que constituye un dispositivo tanto de unión o vínculo entre las superficies articulares que componen la articulación, y que además se encarga de secretar un líquido lubricante que va a permitir mayor movilidad o facilitar la movilidad de la articulación. Y finalmente, como ven acá, tenemos la presencia en algunas, no en todas las articulaciones de artrosis están estos elementos, pero sí es importante mencionar que en algunas articulaciones de artrosis vamos a contar con la presencia de rodetes articulares, meniscos y discos, los cuales son estructuras de fibrocartílago, cada una con una función en específico. En primer lugar vamos a hablar sobre nuestra cápsula articular, que como bien dije va a ser un dispositivo que va a permitir la unión o el contacto entre las superficies articulares. Y se va a dividir en una membrana fibrosa externa y en una membrana sinovial interna. Una membrana fibrosa externa que se va a insertar, vamos a verlo acá, si se fijan, se va a insertar en el reborde o en el margen de nuestro cartílago articular, en una zona comprendida entre el hueso y el inicio de dicho cartílago. Y a su vez, esta se va a engrosar, como mencioné anteriormente, en aquellas zonas de la articulación que están expuestas a mayores fuerzas de tracción para constituir ligamentos, que ya vamos a hablar de ellos. Por otro lado, tenemos nuestra membrana sinovial interna, que si bien nuestra membrana fibrosa externa va a tapizar la porción externa de nuestra cápsula articular, nuestra membrana sinovial interna, ¿qué va a hacer? Tapizar la porción interna. Esta va a ser mucho más delgada que nuestra membrana fibrosa externa y va a estar intensamente vascularizada. Y va a tener a su cargo la producción, como ya he mencionado varias veces, de un líquido lubricante denominado líquido sinovial o sinovia, que se va a disponer a nivel de la cavidad articular para permitir que la articulación tenga una mayor movilidad o se facilite su movilidad al disminuir las fuerzas de fricción. Por otro lado, aquí está lo que les estoy diciendo, nuestra membrana fibrosa externa se engrosa formando ligamentos que los podemos dividir en dos tipos de acuerdo a su elasticidad, en fibrosos y elásticos. Los ligamentos fibrosos que poseen una menor extensibilidad, como por ejemplo nuestro ligamento colateral radial, nuestro ligamento del radio, como los mencioné, el ligamento coracoacromial o los acromioclaviculares. Bien. O los, mismamente, los coracohumerales. Y por último tenemos a los ligamentos elásticos, que un tipo de ligamento elástico podría ser bien, como les mencioné, nuestro ligamento amarillo, que va a unir a las láminas vertebrales entre sí. Que recuerden que el color amarillo a su vez denota una riqueza de fibras elásticas, una gran riqueza de fibras elásticas. Y estos indiscutiblemente poseen mayor extensibilidad que los ligamentos fibrosos. Ahora vamos a hablar sobre nuestra última característica, son los rodetes articulares, discos y meniscos, que en el caso de los rodetes articulares, también denominados labrums, van a insertarse alrededor de cavidades articulares, como pueden ser bien nuestra cavidad glenoidea, que va a unir, recuerden que está formada una superficie articular de nuestra articulación glenohumeral, y en este caso vamos a tener la presencia de nuestro labrum glenoideo, que es un rodete formado por fibrocartílago, y la función, de estos fibrocartílagos o estos rodetes va a ser mejorar la concordancia entre las superficies articulares para de esta manera aumentar el rango de movilidad de la articulación. Por otra parte, tenemos los discos, bueno, en este caso meniscos, y discos. En el caso de los discos, tanto como los discos como los meniscos van a tener la misma función, y es soportar mayores fuerzas de compresión. Se van a ubicar en aquellas zonas del cuerpo expuestas a mayores números de esta fuerza.
Y va a estar constituido de igual forma por fibrocartílago, como tenemos el ejemplo de nuestros meniscos a nivel de la articulación de la rodilla y nuestros discos intervertebrales a nivel de las vértebras. Finalmente tenemos algunas características adicionales de las articulaciones diartrosis, como por ejemplo las almohadillas grasas o los pliegues de la membrana sinovial interna o las bolsas sinoviales, que en el caso de las dos primeras se van a ubicar a nivel interno en la cápsula articular entre la membrana fibrosa externa y la membrana sinovial interna, en el caso de las almohadillas grasas, y ambos elementos tienen la finalidad de aumentar o facilitar la movilidad de la articulación, mientras que en el caso de las bolsas sinoviales estos son sacos cerrados de membrana sinovial que se van a ubicar en aquellas zonas del cuerpo expuestas a grandes cantidades de fuerza de fricción, donde haya roce, por ejemplo, entre ligamentos y huesos, o articulaciones y piel, o huesos y articulaciones, etc. Ahora vamos a pasar con la clasificación de las articulaciones de artrosis. Estas las podemos clasificar en términos de movimientos o grados de libertad, que recuerden que los movimientos, como lo mencioné al principio de nuestra clase, se realizan alrededor de unos ejes ortogonales, que recuerden son los lateral-lateral, longitudinal y antero-posterior. Y el desplazamiento de dichos movimientos lo vamos a realizar alrededor de unos planos que son perpendiculares a estos ejes, que son sagital, transversal y coronal o frontal. Entonces esto haría referencia, teniendo como base lo anterior, haría referencia a que nosotros vamos a clasificar las articulaciones de acuerdo alrededor de cuántos ejes o sobre cuántos ejes se mueven las piezas que componen la articulación. Esto vendría a ser un tipo de clasificación, y luego tendríamos que la podemos clasificar de acuerdo a la forma de las superficies articulares que presenten. Primeramente vamos a hablar sobre los movimientos o grados de libertad, y los podemos clasificar en uniaxial, biaxial y multiaxial. Uniaxial hace referencia a que nuestra articulación se puede mover o rotar alrededor de un solo eje, biaxial alrededor de dos ejes independientes, y multiaxial alrededor de múltiples o diversos ejes. Luego vamos a hablar de la clasificación de las articulaciones de artrosis. Acá podemos ver, evidenciar cómo PowerPoint me troleó la clase, pero no hay ningún problema. Las podemos clasificar en planas, bisagras y en pivote. Cuando hablamos de una articulación plana, nos referimos a que ambas superficies articulares son planas o casi planas y se van a deslizar una sobre otra, como es el caso de la articulación acromioclavicular. Luego vamos a tener las articulaciones bisagras, en las cuales vamos a tener una superficie articular con forma de surco o cóncava, sobre la cual se va a disponer una superficie articular convexa con forma de polea, como vendría a estar haciendo nuestra articulación del codo. ¿Y qué movimiento nos va a permitir nuestra articulación? Articulación del codo, que recuerden que el codo pues, presenta varias articulaciones, forman un complejo articular, de hecho se llama así, complejo articular del codo. En este caso, la principal, estaríamos hablando de nuestra articulación húmero ulnar, que es una articulación tipo bisagra, y este va a regular los movimientos de flexo, extensión. Por lo tanto, las piezas articulares se mueven en base a un eje transversal, va a permitir la flexión y extensión. Por lo tanto, es una articulación de tipo uniaxial. Luego tenemos las articulaciones en pivote, donde vamos a tener dos superficies articulares. Una superficie articular convexa, que se va a deslizar o va a moverse alrededor de una superficie cilíndrica cóncava. Por lo tanto, estaríamos hablando de que los movimientos se realizarían en base a un eje longitudinal, porque esta estructura se va a desplazar en base a una estructura cilíndrica alargada que representaría un eje longitudinal, y por lo tanto va a regular los movimientos de rotación medial o rotación lateral, como puede ser bien nuestra articulación radioulnar proximal. Y bien, vamos a ver algunos ejemplos que les estaba mencionando rápidamente. Vamos a ver acá nuestra articulación acromioclavicular, una articulación de tipo plana.
Acá vemos los ligamentos que le mencioné anteriormente, los ligamentos coracoclaviculares, ligamento trapezoide y ligamento conoideo. Y ahora vamos a tener otro ejemplo acá de una articulación de tipo bisagra, como es el caso de la unión de nuestro húmero con nuestra ulna, que va a formar la articulación húmero-ulnar, que es la principal articulación del codo, y va a ser una articulación de tipo bisagra, que recuerden que regula los movimientos de flexión-extensión que se realizan en base a un eje transversal. Y ahora vamos a tener nuestro siguiente ejemplo de una articulación en pivote, como les dije acá, nuestra articulación radio-ulnar proximal, que es una articulación de tipo pivote, donde una superficie articular convexa se desliza o rota alrededor de una superficie cilíndrica cóncava. Bien, y ahora vamos a ir con más clasificaciones. Vamos a ir con nuestras articulaciones condilias, nuestras articulaciones en silla de montar o encaje recíproco, y nuestras articulaciones esferoideas. Bien, en el caso de las articulaciones condilias vamos a tener dos superficies articulares, o ambas de forma elipsoidal, una con una forma cóncava y otra con una forma convexa, las cuales se van a desplazar entre sí en base a dos ejes en ángulo recto y van a regular los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Y luego tenemos las sillas de montar o encaje recíproco, en las cuales enfrentamos la concavidad de una superficie con la convexidad de otra, ambas superficies teniendo la forma de una silla de montar. Bien, y estas van a regular los movimientos en base a dos ejes que de igual manera se sitúan en ángulo recto uno respecto al otro. Y van a regular los movimientos de flexo-extensión, abducción, aducción y circunducción. Finalmente vamos a tener nuestras articulaciones esferoideas, donde vamos a tener una superficie articular esferoidea convexa que se va a enfrentar o se va a colocar sobre una fosa o superficie o cavidad articular cóncava, como es el caso de nuestra articulación glenohumeral, donde la cabeza del húmero se va a insertar sobre nuestra cavidad glenoidea en la escápula. Bien, vamos a ver unos ejemplos rapiditos. Acá vemos nuestra articulación de la muñeca, que estaría representando una articulación condilia, donde enfrentamos dos superficies elipsoidales, una cóncava y una convexa. Bien, regular los movimientos de flexión-extensión, abducción, aducción y circunducción, que ya lo veremos más adelante. Luego tenemos en silla de montar, acá podemos ver una articulación en silla de montar, como es la articulación carpo metacarpiana del pulgar, la cual, si se fijan, tienen forma las superficies articulares en forma de silla de montar, de manera que estamos enfrentando la concavidad de una superficie con la convexidad de otra, y se encuentran moviéndose o desplazándose en dos ejes en ángulo recto entre sí, regulando como en las condilias los movimientos de flexo-extensión, abducción, abducción, circunducción. Bien. Y ahora vamos a hablar sobre el último tipo, vamos a tener nuestro último ejemplo de la parte de articulaciones de artrosis, y es que estamos hablando en este caso, que es la articulación glenohumeral, de una articulación esferoidea, que, como bien les digo, vamos a tener una superficie articular esferoidea que se va a enfrentar a una superficie articular cóncava. Bien, una fosa, una cavidad cóncava, como es el caso de nuestra cavidad glenoidea que se enfrenta a la cabeza del húmero. Acá podemos ver, si se fijan, esto que está acá estaría representando nuestro labrum, nuestro rodete glenoideo, nuestro labrum. Como bien les dije, va a mejorar la concordancia entre las superficies articulares y por ende va a haber un mayor rango de movilidad. Y pues nada, acá vemos el ligamento capsular, que recuerden que lo forman la membrana fibrosa externa para disminuir las fuerzas de tracción. Y bien, dicho esto, muchachos, ya terminamos con la parte de articulaciones. Ahora vamos a ver unos movimientos articulares que pertenecen a la biomecánica articular. Vamos a borrar esto rápidamente y pasemos
a la biomecánica articular. Bien, en primer lugar vamos a tener la flexoextensión, la abducción y la aducción, y la rotación medial y rotación lateral. Cuando hablamos de flexoextensión nos referimos a un movimiento en el cual las superficies articulares disminuyen el ángulo entre sí, es decir, cuando se acerca una superficie articular sobre otra, estamos disminuyendo el ángulo que hay entre una superficie y la otra, y esto se denomina flexión, mientras que la extensión estamos aumentando el ángulo entre ambas superficies articulares, como es en el caso de la extensión. Bien, extensión aumentamos el ángulo, flexión disminuimos el ángulo. Luego tenemos la abducción y la aducción, en la cual vamos a acercar o alejar una estructura de nuestro plano sagital. Bien, cuando estamos hablando del movimiento de abducción, estamos alejando una estructura de nuestro plano sagital, o cuando hablamos de abducción, estamos hablando de una aproximación, un acercamiento, una estructura a nuestro plano sagital. Y finalmente tenemos el movimiento de rotación, el cual, como bien les expliqué cuando hablamos de las articulaciones en tipo pivote, se van a realizar en base a un eje longitudinal y va a permitirnos rotar bien hacia medial o hacia lateral, es decir, hacia afuera o hacia adentro. Bien. Y bueno, vamos a seguir con otros movimientos articulares. Ya vamos a ver cuáles son. Vamos a ver que vamos a tener la inversión y eversión, la pronación y supinación y la circunducción. En el caso de la inversión e inversión, son movimientos de igual forma de alejamiento o acercamiento, en este caso de la planta del pie, de nuestro plano sagital. En este caso, si estamos hablando de una eversión, estaremos alejando nuestro pie de ese plano sagital, y una inversión estaríamos acercando nuestro plano sagital. Y finalmente tenemos la pronación y la supinación. Bien, en el caso de la pronación, es igual un movimiento rotatorio que se realiza sobre un plano, o mejor dicho, un eje, disculpen, un eje longitudinal, sobre el cual el radio rota medialmente, en el caso de la pronación, dejando la palma de la mano hacia abajo, como podemos ver acá. Y en el caso de la supinación, nuestro radio rota lateralmente, dejando la palma de la mano hacia adelante, hacia arriba, o disponiéndola hacia adelante. Bien, y finalmente tenemos la circunducción, una fusión de los movimientos de abducción, aducción y flexión y extensión. Por ejemplo, a nivel de la articulación de la muñeca, que hablamos que es una articulación condílea, y este movimiento lo vamos a realizar en base a un eje longitudinal. Longitudinal, y puede ser bien hacia afuera o hacia adentro. Y listo, muchachos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier recomendación para seguir mejorando me la pueden dejar. Cualquier duda estaré respondiendo los comentarios. Y recuerden, déjenme borrar esto, recuerden que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Espero y aspiro a haber cumplido los objetivos que nos propusimos al inicio de la clase.